personas, ¿sí? Porque obviamente ustedes van a tener que armar sus propios grupitos, conversar por videoconferencia. Bueno, hasta 3 personas en la plaza se pueden encontrar, ¿no? Todavía no estamos con un contexto de aislamiento tan riguroso, ¿sí? No podemos abrir las aulas, no podemos juntarnos los 70 que somos en esta materia, pero eventualmente pueden haber espacios abiertos, con las medidas necesarias, 4 personas pueden reunirse, ¿sí? Aclaro esto porque ustedes también piensan que tienen que mentirnos, que nunca se encontraron, y esto no es así. 3, 4 personas con el distanciamiento necesario y en espacios abiertos y con barbijo y con alcohol y sin compartir los elementos de trabajo se pueden reunir, ¿sí? Acá hay alguien que se llama Matías Portillo, dice que está solo también. Bien, Matías. Hugo, Micaela, se ha formado un equipo. Se pueden juntar y Sí, tratar de ya hacer hay un entre los equipo. 3. Vamos a coordinar entre nosotros entonces. Exacto, pónganse ahí, no sé, o el teléfono o algo para comunicarse entre ustedes 3, ¿sí? Ok, Ahí vamos a poner en el chat, sí, seguramente acá en en el el chat. en el chat se conectan ahí, se avisan cómo se van a comunicar para empezar a trabajar. ¿Quién más está solo o sola o sole? ¿Quién más? ¿Nadie más? ¿Están todos? Qué pena, con lo chismosas que somos las profesoras y nos gusta armar los grupitos. No nos dan ninguna oportunidad, solo uno hemos podido armar. Bueno, vamos. Vamos con la clase, chicas, profes. ¿Sí? Vamos. Pantalla. Sí, Diana. Intervienen todo lo que consideren, porque comparto pantalla y me quedo ciega, ya saben. Bueno. Los veo chiquititos al costado y en realidad no los veo. Clase 7 porque no sé qué hicimos ahí para desarrollo. Nos va a quedar pendiente un temita de lo medioambiental que Mariana ya tiene preparado y que vamos a poner en las próximas clases, pero seguimos avanzando ya con la 3, ¿sí? Porque están absolutamente vinculadas. La unidad 3 que se titula Estado, Sociedad, Política y Economía, distribución de la riqueza. Ahí está el énfasis. Hoy nos toca un tema cortito, pero el de máximo nivel de abstracción de esta unidad, ¿no? Cuando digo máximo nivel de abstracción, estoy hablando de teoría, concretamente, o de planteos conceptuales. Luego vamos a ir recorriendo planteos conceptuales porque vamos a trabajar mercado versus Estado versus democracia, como lógicas contrapuestas, con un autor muy lindo que les va a gustar porque es muy sintético y muy claro, porque es nada más y nada menos que el profesor Atilio Borón, el autor, que es el profesor titular de Sociología de esta misma cátedra, pero en la Universidad de Buenos Aires. Y él produjo este texto muy lindo que se llama Tras el búho de Minerva. Para eso son las referencias, por si quieren averiguar qué otras cosas escribió, qué otras cosas hay dentro de ese mismo libro, porque nosotros elegimos un solo capítulo, que es el capítulo Mercado contra Democracia, para trabajar justamente estos dos conceptos que nos interesa, que ya los dejamos planteados en la clase pasada, pero que los vamos a retomar y vamos a cerrar la clase de hoy vinculando con la cuestión del desarrollo que terminamos de presentar en la clase pasada con María Emilia y con Mariana, ¿no? Los temas más concretos de esta unidad tienen que ver específicamente con un tema que es económico, que es político, que es social y que es cultural, como todos van sospechando en esta materia, que tiene que ver ya no con la producción de la riqueza, porque dijimos en el siglo XXI ese ya no es un problema,
con la revolución verde, con la revolución industrial, con la revolución industrial tercera etapa y con la revolución tecnológico-comunicacional, el mundo no tiene problemas de producción, tiene problemas de distribución y tiene problemas tan severos que genera masas ingentes de hambrientos y pobres por doquier. La pandemia no ha hecho más que venir a profundizar de una manera escandalosa, de tal suerte que 4 de cada 10 argentinos son pobres en este momento, y esto es una barbaridad, ¿no? Pero no solamente en Argentina, es a escala mundial el problema. Algunos países lo solucionan mejor, otros tenemos severos problemas, y en esto hay que trabajar, ¿no? Porque para eso ustedes son los profesionales de las ciencias económicas, van a estar orientados o tienen que poner el énfasis en la reducción de los problemas en la distribución de la riqueza. Entonces vamos a ver indicadores socioeconómicos duros como línea de pobreza, línea de indigencia, canasta alimentaria, canasta básica total, índice de precios al consumidor, precios cuidados, toda la política argentina en relación a los precios, de todas maneras, no está siendo del todo eficiente porque no logra bajar ni un punto la pobreza todavía, ¿sí? Vamos a ver qué pasa en los próximos meses, pero sobre todo ustedes se van a acostumbrar como profesionales a vigilar estos indicadores. No estoy sacando ninguna varita mágica, esto está publicado en todos los diarios todo el tiempo. Entonces, son fundamentales para tomar decisiones, para brindar asesoramiento profesional apropiado al contexto, ¿no? Y su contraparte, que es la fuerte intervención del Estado contra los problemas de distribución de la riqueza, que tienen el nombre de políticas sociales, ¿no? A quienes están dirigidas, la condición de sujeto individual y sujeto colectivo de derechos. Allí aparecen los niños adolescentes, las mujeres, los jóvenes por el primer empleo, las comunidades indígenas y campesinas, es decir, hay políticas sociales para la distribución de la riqueza de todos los colores y sobre todo en Argentina. No es así en todos los países, entonces también tenemos que empezar a ver la especificidad de nuestro país. Presentada la unidad 3, profes van agregando lo que quieren en cada... El Leviatán, sí, es un famoso libro de Hobbes que lo que hace es dar cuenta del contrato social de la modernidad, ¿no? Y Atilio Borón, el profe de la UBA, para que dicen su nombre, en realidad lo que habla es nuevos leviatanes. Esto quiere decir nuevos contratos sociales, nuevas formas de organizar la economía y la sociedad para referirse a este conglomerado de empresas transnacionales que se constituyen en los actores económicos y políticos por excelencia del siglo XXI, ¿sí? Y que llegan juntos a reunir tanto poder en las decisiones económicas y políticas y partidarias, para ser más específica, ¿sí? Que reúnen tanto poder como los partidos políticos, por ejemplo, ¿no? Y son las empresas transnacionales en conglomerado y particularmente su actuación en el mercado financiero, que de tal suerte un país puede estar remando la situación y tratando de salir adelante y de pronto la bolsa de Chicago se lo cogió y genera unos efectos devastadores en el remoto país que ni siquiera la bolsa de Chicago, en población que no sabe qué es lo que está pasando, en población que la emergencia de las criptomonedas, donde están fugando todos los capitales en la actualidad y ni siquiera tenemos la capacidad de comprender de qué es un asunto, ¿sí? De comprender formados, pero hasta que no podamos operar, no se puede operar con menos de $50, 50.000, más de lo que valen incluso nuestras propias viviendas, ¿sí? Entonces, fíjense, la economía está empezando a remontar un vuelo tan alto a varios cientos de pies por sobre nuestras cabezas, de tal suerte que ya el actor individual tiene
pocas posibilidades de maniobrar con ella en forma independiente. Una brecha que es del orden de lo formativo y de lo educativo, mentalmente, y de la posibilidad de acceso. Entonces, estamos hablando de nuevos leviatanes con Atila porque hay nuevos actores políticos de primer orden que influencian política, económica e ideológicamente el mercado, desde una perspectiva que es neoliberal, como vimos la clase pasada, y que produce un enorme desequilibrio en las débiles democracias y los sistemas institucionales de América Latina. Esto no es una adjetivación que yo pongo aquí, sino que han sido clasificadas las democracias de todos los países de América Latina como sistemas débiles, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque en primer lugar son bastante jóvenes. En muchos países ni siquiera se ha logrado la más mínima alternancia partidaria, o cuando se logra la alternancia partidaria, esto quiere decir que gana un partido o gana otro alternativamente en un rango histórico extendido de 4 o 5 recambios electorales. Hay países que no logran esa alternancia partidaria, y la alternancia partidaria es uno de los indicadores de la fortaleza democrática. Para que haya democracias fuertes, tiene que haber alternancia partidaria. Esto es, opciones políticas con el mismo grado de fortaleza para acceder al poder en cada circunstancia, ¿no? Después la gente elige, pero hay democracias extremadamente débiles. Vuelvo al ejemplo nuestro, parece que Paraguay es el contraejemplo para muchas cosas, pero es el ejemplo para otras, ¿sí? Pero en el caso de la debilidad democrática de Paraguay reside en que hay continuidad del mismo partido en el gobierno desde la dictadura de Alfredo Stroessner en 1954, ¿sí?, hasta la actualidad. Es decir, se produjo el retorno democrático y aún así el partido que gobernó dictatorialmente sigue ganando las elecciones. Con una pequeñísima primavera democrática, como se llama a las alternancias breves, que la constituye el gobierno de Fernando Lugo, perteneciente al Frente Guazú, la articulación de todos los otros partidos que no son la ANR, pero que ni siquiera pudo cumplir su mandato, y es uno de los golpes de Estado parlamentarios, porque lo destituye el Parlamento, es una novedad en términos de golpes de Estado en América Latina, y no le permite concluir con su mandato, ¿no? Con lo cual no hace más que profundizar la debilidad democrática en Paraguay. Tan severo es eso, es esa debilidad, perdón, que por ejemplo en la actualidad Paraguay tiene preso al principal referente de la oposición, ¿sí? También con unas elucubraciones allí que parece que no rindió unas cuentas absolutamente amañadas, ¿no? Pero con la intervención de la justicia está preso el principal referente. ¿Por qué? Bueno, porque empezaba a consolidar una opción de gobierno, el referente del Partido Liberal, ¿no? Entonces, fíjense que, por eso digo, no es una calificación que se me ocurre a mí, sino que todos los organismos internacionales que observan la calidad institucional de América Latina las definen así, como sistemas débiles institucionalmente. Eso quiere decir que son democracias que por un lado no le están sirviendo a la población y por otro se corre el riesgo casi permanente de perder el Estado democrático. Bien, esto es muy sencillo y súper breve, nos va a dar posibilidades de avanzar en otras cosas. Digo esto porque como es un profesor universitario que está acostumbrado a hacer PowerPoint como nosotros, rápidamente sintetiza en 3 o 4 puntos y lo presenta de manera muy sencilla en el texto para leer, ¿no? Y organiza en esta comparación entre el mercado y la democracia, en sus lógicas de funcionamiento, 4 contradicciones, ¿no? Ordena esta contradicción entre la lógica del mercado y la lógica del sistema democrático a partir de estas 4 cuestiones que son contradictorias, ¿no?
Para empezar, el mercado tiene una lógica mercantilista, comercial, contra una lógica de derechos ciudadanos que tiene el sistema institucional democrático. ¿Sí? Existen los ciudadanos y existen los derechos ciudadanos porque existe el sistema democrático. ¿Qué pasa con esta contradicción? Mientras que el mercado apuesta al crecimiento económico como lógica, ¿sí? Y al achicamiento del Estado, al que vimos la semana pasada, lo considera una intrusión en su normal funcionamiento, reduce a su vez el espacio público y la participación ciudadana, ¿sí? Es decir, mercado e institucionalidad democrática tienen lógicas diferentes y persiguen objetivos diferentes. La primera contradicción tiene que ver con poner en tensión una lógica orientada al comercio, mientras que la otra, o la institucionalidad democrática, tiene su lógica orientada a la construcción de los derechos de los ciudadanos, ¿no? Continuación de Abrón, que va a decir, mientras el mercado tiene una lógica descendente, el sistema democrático tiene una lógica ascendente, ¿no? Como contrapuestas en sentido inverso. ¿Por qué? Porque el mercado genera leyes, órdenes que descienden de un poder económico que está muy por encima de los ciudadanos y desde allí baja las órdenes, ¿sí? Que emanan a través de las élites económicas y políticas de cada país y del concierto global, ¿no? En el mercado se toman grandes macrodecisiones, como le dicen ustedes en economía, que van a incidir directamente sobre el último ciudadano del mundo. Entonces, por eso hablamos de una lógica de mercado descendente. Por su parte, el sistema democrático tiene la lógica inversa. El poder de las élites gobernantes emerge desde abajo hacia arriba. ¿A través de qué mecanismo? Sencillamente a través del voto. Y en países como el nuestro, en que el derecho al voto es universal, todos los ciudadanos, en un momento dado, tienen el poder de decidir quiénes los van a representar, ¿no? Vivimos democracias delegativas, es decir, delegamos el poder ciudadano en unos representantes que se proponen a sí mismos. Si la lógica funcional de los partidos fuera realmente democrático, en realidad habría una propuesta real de abajo hacia arriba. Esto no sucede porque en medio hay poder corporativo, pero de alguna manera y en algunas instancias los ciudadanos tenemos la posibilidad de validar esa propuesta a través del voto. Digo, en varias oportunidades, en realidad prácticamente en este país, año de por medio estamos validando candidatos que se propusieron. Esto es muy importante, porque en la práctica cultural argentina estamos muy acostumbrados, ¿no? Por deserción, por vergüenza, por estafa, a tirar el voto y esconder la mano. ¿Se entiende? Son muy pocas las personas que una vez que votan a un candidato, luego asumen su decisión democrática, tuvieron derecho a hacerlo, a elegir a Juan Pedro María y además acompañan ese proceso. En nuestras prácticas culturales en general votamos de manera silenciosa y vergonzante y luego nos dedicamos a denostar al candidato ganador, a buscarle absolutamente todos los defectos. Y cuando digo los defectos, tanto en las políticas que aplica como en el color de labial que utiliza para la presentación tanto. El electorado argentino es un electorado bien difícil, porque expresa de esa manera su insatisfacción en todos los frentes.
Basta con entrar un ratito a Instagram, a las redes sociales, para darse cuenta del grado de denostación que sufren, yo creo que casi todos los candidatos, de todos los que ganan, los que pierden también, ¿sí? Entonces, también esto es un llamado a reflexionar sobre la madurez democrática de un pueblo, ¿sí? No solamente tiene que haber madurez democrática por parte de nuestros representantes, sino también la ciudadanía tiene que construir esa madurez democrática. Tenemos muchísimo trabajo que hacer porque, vuelvo una vez más, pertenecemos a países con democracias muy débiles. Hay países que casi siempre logran desarrollarse económicamente en base a democracias muy fuertes. Y tenemos todos los países nórdicos, gran parte de los países europeos, con esta fortaleza democrática impresionante, tanto en los gobernantes como en la ciudadanía. Una estabilidad que no se pone en discusión cada vez la continuidad democrática. Bien, pasamos a la tercera lógica, la tercera contradicción. La tercera contradicción, va a decir Borón, consiste en una lógica excluyente, es la que establece el mercado, contra una lógica incluyente o participativa, que es la que establece el sistema democrático. Mientras el mercado toma decisiones verticalistas por interés propio de su funcionamiento, cuando digo el mercado no estoy hablando de una persona, estoy hablando de un sistema, ¿sí?, que plantea decisiones verticalistas para todos los ámbitos de su incumbencia, para la comercialización, para la comercialización de bienes, de servicios, de fuerza de trabajo, que es la principal forma de participación de la ciudadanía en el mercado, ¿sí? Contra esta lógica de decisiones por consenso, de comunicación, de debate, de acuerdo, de construcción de mayorías, que tiene la lógica democrática, ¿no? Aquí hay una contraposición extrema en la forma de funcionar del mercado y de la institucionalidad democrática de los estados. Bien, pero a su vez, dentro del propio Estado y dentro del propio sistema democrático, conviven dos lógicas: la lógica delegativa, esto que decíamos hoy, que consiste en elegir representantes que después toman decisiones que a veces nos gustan y otras no tanto, contra una lógica participativa que supone una ciudadanía formada, informada, comprometida y actuando. Tan pronto apoyando, como solicitando, como reclamando, como oponiéndose a las decisiones de sus gobernantes. Aquí la queja no entra como forma de participación. Digo esto porque la queja es un lugar absolutamente negativo en tanto y en cuanto no construye nada, solo descarga tensiones de lo psicosocial y activo. Nos podemos playar, como dicen los misioneros, nos podemos playar todo lo que queremos, pero ese plagueo tiene que convertirse en acciones concretas para poder revertir algo, para poder controlar alguna acción, para poder oponerse a decisiones que nos perjudican o no nos agrada el sentido que están tomando, ¿no? Bueno, hay otra cuestión que tiene que ver con la baja participación electoral o la alta participación electoral. Miren, en nuestro país, que ha habido mucha educación ciudadana para la participación, la participación electoral es obligatoria. Está penado por ley no participar. ¿Me van a dejar decir cualquier cosa? ¿Qué pasa? ¿Vamos todos? Hay elecciones y participa el 99,9% del electorado y el que no presenta certificado médico. ¿Cómo estamos? ¿Qué saben de eso? Sí, profesora, en realidad sí es obligatorio. Y la verdad que si no podés participar, tenés que ir
a presentarte, diríamos, en la delegación, diríamos, de la comisión, diríamos, que no me acuerdo cómo se llama esta cámara. Yo en algún momento tuve que hacerlo eh, para que te permita luego, si vos querés viajar, si no querés tener problemas a veces, digamos, migratorios, eh, tenés que hacer todas las cosas correctamente desde el punto de vista de papeles al menos, ¿no es cierto? En cuestiones, digo, de participar, diríamos, de los votos, ¿no? Sí, a mí me pasó, yo tuve en alguna oportunidad no pude y tuve que presentarme y hacer el papeleo y eso me evitó problemas de que yo pueda viajar, diríamos, fuera del país, ¿no? Bien. ¿Alguien más? ¿Quién participa en las elecciones como fiscales, como veedores, como organizadores, como candidatos? Tal vez algunos de ustedes. ¿Nadie La profe, participa en los procesos electorales? yo participé Sí. el año antepasado, 2019, como fiscal de mesa. Y Ujú. hasta Y ahora, entonces, mi mamá sí fue presidenta de mesa y hasta ahora lo que sabíamos es que te llaman del juzgado de paz, por ejemplo acá en Monte Carlo te llaman del Dorado al juzgado de paz y te preguntan si vos querés ser presidente de mesa o no. Y podés rechazar directamente y según lo que me está comentando mi mamá, alrededor necesitaban entre 180 docentes y no llegaron al cupo. y entonces, Con muy contanos baja todo, participación. ¿Qué no escuché? contanos todo, porque nos decís que vos sí estuviste en una mesa. Sí. Y entonces, Eh, ¿cómo fue la cosa? y ¿Estuviste de bueno, fiscal de mesa o de sala? vicepresidenta. Vicepresidenta, bueno, Sí. perfecto. A ver, señora vicepresidenta, qué lujo tenerla en la cátedra. Coméntenos si usted pudo tildar la totalidad del padrón que le tocó a su mesa. No. Hubo ¿Qué, buena participación, pero no. No qué hubo, o porcentaje, sea, qué porcentaje, Maya, más o menos si te acordás? creería que entre el 70%. Para elecciones nacionales, Sí, pero elecciones nacionales. que El son, las que 2019. bien, que son las que tienen históricamente más alta participación, ¿sí? A las elecciones nacionales los ciudadanos acuden, ¿sí? Por temores, como dice Hugo, para no tener problemas después, eh, acuden en un Incluso nos, 70%. sí, incluso nos pasó que, como dijo mi compañero el temor, personas adultos mayores que ya pasaban el cupo de edad, porque hay una cierta edad para ir a votar, igual iban acompañados de sus nietas, o sea, de gente que la acompaña, para ir a votar porque tenía miedo. O sea, o por ese deber ciudadano que tienen incorporado, que sí o sí tienen que ir a votar. A mí me pasó el caso personal, mi abuelo, él pasaba hace 5 o 6 años, pero él fue con el bastón todo a votar. Apenas podía y, o sea, nos pasó mucho eso, que se veía mucha participación de personas, adultos mayores, que sí o sí querían ir a votar. Gracias, muchas gracias. Efectivamente, porque la generación de tu abuelo fue socializado, ¿sí? en sus obligaciones democráticas de una manera formidable. La escuela cumplió su excelente función formativa en ese momento. Estamos hablando de hace 40 años atrás, 60 años atrás, pero no solamente la escuela educaba, ¿sí? La famosa libreta de enrolamiento y libreta cívica, que era un libretón de este tamaño más o menos, tenía detrás varias páginas donde le explicaban al ciudadano sus deberes y obligaciones para ser ciudadano de este país, y entre ellos era la obligatoriedad de acudir a las elecciones. Por eso las personas mayores sienten una falta gravísima no ir a votar, aun cuando ya están exceptuados por su edad, ¿no? Como explica Mayra muy bien de su abuelo. Pero estamos hablando de un 30% de la población que, digamos, que se enfermó, no pudo, faltó para las elecciones nacionales,
No todos los que faltan dan explicaciones ni hacen los trámites engorrosos que dice Hugo después. Muchos directamente no se reportan. Y para las otras elecciones, ¿sí? Como las que vienen ahora en el mes de junio, creo, si no se aplaza, no sabemos lo que va a pasar, el porcentaje de presencia del electorado es mucho menor aún. En algunos casos apenas llega al 60% de las personas. Es decir, hay 4 de cada 10 que no se presentan al proceso electoral. Y muchos de estos 4 tampoco dan explicaciones. ¿Sí? Entonces, a pesar de ser obligatorio por ley, en otros países no es obligatorio y entonces tampoco la participación es muy alta. Y estamos hablando en general de democracias muy desarrolladas en las que la participación electoral no es obligatoria. Entonces varían, pero bueno, una cosa es cuando no es obligatorio, es opcional que el ciudadano participe, no es una obligación, como su nombre lo dice. Pero en nuestro país es obligatorio y en los últimos años, en las últimas elecciones, desde hace más de 20 años, está costando muchísimo que la ciudadanía se sienta obligada a participar del proceso electoral, aunque las leyes no hayan cambiado, ¿no? Esto para Profesora, poner... Sí, yo le quería sí, contar una experiencia personal que hace unos años atrás tuve que ir a hacer un permiso. Vio que se hacía los permisos cuando eras menor de edad para que los padres te puedan llevar, digamos, a un país limítrofe dentro del Mercosur, ¿no? Y había una señora que enfrente nuestro estaba haciendo el trámite, ¿no? Y la computadora había detectado que ella anteriormente hubo una elección, no me acuerdo exactamente en qué año era, la señora no había realizado el voto, ¿no es cierto? Entonces le mandaron a pagar una multa primero para ella poder realizar su trámite porque ese motivo desencadenaba que ella no podía proseguir algunos derechos que tenía, ¿no es cierto? Hablando obviamente de la obligatoriedad del voto que es para nosotros los ciudadanos argentinos. exacto. Y la multa está establecida con unos criterios que siempre es muy baja, ¿sí? Porque no tiene función punitoria, sino función educativa, para que la próxima no faltes a la elección, sí, y si faltas que des las buenas explicaciones en el tribunal electoral días subsiguientes. Bueno, todo esto porque aprovechamos también para recordar la función ciudadana de la elección, que está presente en una de estas contraposiciones lógicas entre mercado y democracia. Siempre es muy interesante sociológicamente participar de los procesos electorales en el lugar que sea, ¿sí? Nosotros como estudiantes, como profesores, sé que es un día pesado de trabajo, pero si alguna vez tienen la posibilidad de participar, no importa para qué partido, no importa si lo llaman, si se ofrecen, en el lugar que ustedes quieran, porque realmente se puede ver a lo largo de un día la sociedad que transcurre por esa mesa, por esa escuela, por ese municipio, depende de dónde se instalen, los problemas que se plantean. Es importante conocer cómo funciona el sistema democrático desde esa instancia específica, dice Beatriz Heredia, que la denomina el tiempo de la política, ¿no? Pueden aprender estas cuestiones de las que estamos hablando ahora y que, bueno, Mayra, que ha sido presidente de mesa, seguramente tendrá muchísimas otras experiencias para contarnos, para compartir, porque también hay toda una instancia de conteo de votos en las cuales seguramente participaste, qué sucede con eso, cómo se recurre un voto, cómo se impugna, todo esto nos interpela como profesionales, son cosas que tenemos que saber, ¿sí? Porque dentro de la ciudadanía somos los que hemos accedido al mayor nivel educativo, entonces estas cuestiones tienen que interpelarnos, no podemos andar por la vida sin saber, sin interesarnos, sin pasar por la experiencia de participar en las distintas instancias electorales. Hablábamos la semana pasada de las consultas públicas, hablábamos también de me olvidé, del presupuesto participativo, ¿sí? De las reuniones de presentación pública de los proyectos o audiencias públicas. Si todo esto nos tiene que interpelar
porque hace a nuestra formación profesional. Entonces, no pierdan las oportunidades cuando tienen menos carga laboral, familiar y demás, de hacerse la experiencia, ¿no? Les sirve para toda la vida. Entonces, estábamos hablando de democracias delegativas y participativas, de baja y alta participación electoral, de baja demanda al Estado por parte de los ciudadanos, en el caso de algunos países, por contraposición a otros países como el nuestro, concretamente, en que hay una alta demanda de los ciudadanos al Estado y una sobrepresencia impresionante del Estado en la vida cotidiana de la ciudadanía, ¿sí? No estoy haciendo valoraciones ni positivas ni negativas, estoy llamándoles la atención sobre las posibilidades, porque no todos los estados son iguales, no todas las ciudadanías son iguales. Argentina tiene un estado proveedor, mediador, benefactor, porque nosotros hemos elegido eso y elegimos casi sistemáticamente esa forma de estado. Hay otros países, ¿sí?, que no tienen el mismo nivel de demanda ciudadana al Estado y quienes ejercen el gobierno circunstancialmente, ¿no? Porque estamos hablando de Estado, distinguiéndolo de quienes circunstancialmente y por 4 años, bien gracias, ejercen el gobierno, ¿no? Los gobiernos pasan, el Estado continúa con su institucionalidad, con su normativa y también con su cultura política, con su participación, con su apertura, con su cierre, depende del país. También dentro de los propios países hay diferencias en la provisión del Estado, dependiendo de cómo se organiza ese país, ¿sí?, y el poder que pueden tener o no las distintas escalas de gobierno, ¿sí? Hay estados como el estado brasileño, donde Brasil es casi una entelequia, en tanto y en cuanto todo el movimiento recaudatorio de asignación de fondos y además todo el movimiento participativo electoral y democrático es de abajo hacia arriba, ¿sí? Deciden los municipios, deciden los estados y de vez en cuando, si quieren y cuando quieren, envían al orden federal. Incluso la recaudación. Fíjense que ellos no tienen el sistema de coparticipación tributaria que tenemos nosotros. El que recauda es el municipio, que envía el excedente que no puede justificar en inversión municipal al Estado. Estado que envía el excedente a regañadientes a el gobierno federal, como le dicen a el presidente, digamos, concretamente, ¿no? Entonces, esa es una forma de organización democrática absolutamente inversa a la que tiene Argentina, ¿no? Y bueno, estuvo María Emilia en clases pasadas hablando del Mercosur, pero estas cuestiones de lógicas de mercado y de democracia inciden fuertemente, muy fuertemente, en las relaciones intra-Mercosur, ¿no? Por ejemplo, cuando queremos hacer acuerdos entre la provincia de Misiones y Río Grande do Sul, por ejemplo. Río Grande do Sul no puede entender cómo la provincia de Misiones no puede tomar decisiones y enviarlas luego al orden nacional, sino que es exactamente al revés. Lo mismo sucede con la gobernación de Itapúa. Si bien Paraguay tiene un orden muy centralizado en Asunción, hay algunos estados, como el estado de Itapúa, que tienen bastante autonomía para tomar las decisiones, ¿no? Recuerdo un convenio de cooperación binacional transfronterizo entre Posadas y en realidad entre Misiones y Itapúa para la atención en el sistema público de salud nuestra, para arreglar de alguna manera ese escándalo que es esa cooperación de hecho, pero no normada. Bueno, nosotros técnicamente, la provincia de Misiones, no podía llegar a cobrar las prestaciones por salud que brindaba el ciudadano paraguayo. Sencillamente porque la provincia de Misiones no puede recibir fondos de otro estado sin que vayan primero al orden nacional. El orden nacional lo deriva al orden provincial y el orden provincial lo deriva al Ministerio de Salud por el ejemplo que estoy dando, ¿sí? De tal suerte que era
técnicamente imposible que un tubo de suero o de oxígeno utilizado en la atención a la salud de un ciudadano paraguayo fuera inmediatamente retribuido económicamente por el Estado de Itapúa. Seguía todos esos órdenes y además ese dinerito venía mezclado en la coparticipación, tal vez varios meses después, desdibujado, desviado a otras dependencias o afectados a otros usos, incluso dentro de la propia provincia. Y no estoy hablando ni de corrupción ni de usos indebidos, sino de que es un sistema que funciona en un orden contrapuesto. Bueno, ustedes lo saben porque estudian tributación con más propiedad de la que yo puedo hablar, ¿no es cierto? Pero en realidad nos pasamos pidiendo la coparticipación, que esta provincia ha generado el sistema de ingresos brutos que se ha convertido en su forma de recaudación directa más importante en la actualidad. Pero todo lo que se iba tiene que esperar la coparticipación para recibir la devolución, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, la forma de organización democrática varía de un país a otro y tiene fuerte incidencia en su relación con la forma organizativa del mercado. Y por supuesto, vamos a volver en lo que resta de esta unidad, pero también en las siguientes, en esta relación ciudadanos y Estado que varía de un país al otro y que dijimos nosotros demandamos un Estado proveedor, mediador y benefactor en su inmensa mayoría, y eso es lo que votamos cada vez, mayoritariamente, ¿no? No quiere decir que no haya oposición, porque felizmente en nuestro país, si bien es una democracia de baja intensidad, como dice la CEPAL, con un sistema institucional débil, seguimos pudiendo constituir cada elección, por lo menos a escala nacional, alternativas electorales. Bien, la cuarta y última contradicción, ¿sí? Contradicción lógica entre mercado y democracia. Mientras el mercado, ustedes lo saben, está absolutamente orientado a la ganancia, el Estado, en un sistema democrático, está orientado a la justicia social, en mayor o menor medida, de manera eficiente o deficiente. No estoy adjetivando, estoy simplemente diciendo cuál es la característica estructural del mercado y la característica estructural del sistema democrático, ¿sí? Pueden poner ejemplos, para mí es un gran esfuerzo porque obviamente tengo posición política tomada, sí, pero no es la clase una tribuna y por lo tanto tengo que tratar de hablar de esta manera bastante, lo más objetiva que pueda hacer, ¿sí? Entonces pueden hacer preguntas si no están entendiendo y puedo dar ejemplos o pueden dar ejemplos ustedes para ver si estamos orientados. Bien, mientras el mercado se autorregula, el Estado interviene en política de precios, en medidas compensatorias, en gravámenes diferenciados por sector, por producto, etc. ¿Por qué interviene el Estado cuando intervienen, ¿no? Los estados que intervienen en el mercado? Bueno, interviene con el precepto, con la lógica de corregir las distorsiones excluyentes que genera el mercado. Y cuando hablamos del mercado, estamos hablando de la entidad en la cual circulan, se comercializan, intercambian bienes, servicios y fuerza de trabajo. Entonces, de pronto, ¿cómo se llama? Un bono, me olvidé cómo se llama, perdón, el bono que le están dando a la gente del sistema médico de 6.500 pesos en la actualidad, es una intervención en el mercado de trabajo. ¿Por qué? Bueno, porque está intentando introducir una corrección, una compensación circunstancial, temporaria, por fuera de la discusión paritaria de salarios que se da entre la patronal y los asalariados. ¿Por qué? Porque es coyuntural, porque se supone que la pandemia va a pasar rápidamente y esos 6.500 pesos el Estado los da por esta coyuntura a los trabajadores del sistema de salud, ¿no? Para poner un ejemplo rápido de medidas compensatorias que introduce el Estado
para reducir algunas dificultades que tienen sectores en determinada coyuntura, ¿no? Dijimos el martes también que en este momento, un momento de alta inflación, de mucha crisis económica y crisis sanitaria, el Estado también está interviniendo fuertemente en la política de precios. ¿Por qué? Porque cuando mira los precios se han disparado los precios de la alimentación y de la vestimenta. La vestimenta, este mes que pasó, creo que subió un 10%, ahora vamos a mirar las próximas clases los indicadores, una barbaridad por contraposición. Los alimentos subieron solo un 4%, pero hay una fuerte política de intervención en precios por parte del Estado para los alimentos. Ayer leí que iba a haber 150 productos de precios máximos y que con eso esperaban bajar 1 o 2 puntos la inflación de alimentos, ¿no? Mientras tanto, la de la ropa y el calzado continúa en alza. Bueno, en un contexto de crisis sanitaria, la atención a la alimentación es fundamental porque además tenemos muchos convenios internacionales contra el hambre y no nos podemos permitir hambre, ¿sí? Indicadores de hambre, aunque estamos muy lejos de pensar el hambre cero, como era el eslogan de Lula da Silva cuando era presidente en Brasil, y que fue la política de Argentina post 2002, 2003, hambre cero. Estamos lejos de pensar en eso, pero sí hay una fuerte vigilancia de los precios de la canasta alimentaria. Bien, mientras el mercado tiene una lógica mercantilista, basada en la competencia, una lógica descendente, una lógica excluyente, descendente en lo normativo y excluyente en tanto y en cuanto deja afuera a todas aquellas personas que no tienen nada para ofrecer en su seno, ¿sí? No tiene para ofrecer bienes, no tiene para ofrecer servicios, no tiene para ofrecer fuerza de trabajo. Son las 3 formas por las cuales podemos participar en el mercado, ¿sí? Trabajadores de la educación como nosotros, lo único que tenemos para ofrecer es fuerza de trabajo, ¿sí? El mercado no requiere nuestra fuerza de trabajo, estamos bastante complicados, no tenemos nada para ofrecer y por lo tanto nos quedamos fuera del mercado, porque la distribución de la riqueza en el mercado se da a partir del ofrecimiento de bienes, servicios o fuerza de trabajo. Y una lógica absoluta y totalmente centrada en la ganancia. Mientras que el sistema democrático, como forma de institucionalidad política, tiene como principios, como lógicas, la protección de los derechos de los ciudadanos, los individuos, una lógica ascendente que va desde el elector ciudadano hacia sus representantes, una lógica inclusiva en tanto identifica a todos aquellos ciudadanos que no pueden participar del mercado por sus propios medios, es decir, ciudadanos cuya fuerza de trabajo no es requerida o no tiene fuerza de trabajo en condiciones para ser brindada, ofrecida en el mercado, ¿no? Ancianos, enfermos, niños, jóvenes en formación, no tienen fuerza de trabajo para ofrecer en el mercado y por lo tanto el mercado no los necesita y se quedan fuera de él, ¿sí? Entonces, el Estado democrático va a generar una lógica inclusiva de aquellas personas que no pueden incluirse en el mercado por sí mismas, en cualquiera de los aspectos, ¿sí? Tal vez yo soy un joven profesional formado, bueno, pero estoy empleado en el mercado informal y me quedo fuera del mercado de la salud. Entonces, el Estado interviene generando un sistema público de salud para todos aquellos que no puedan acceder a la salud a través del mercado, es decir, el sistema privado de salud, aquel que se paga. Y por supuesto, un énfasis en introducir la justicia social que genera, según lo dicen los rangos constitucionales, un orden de igualdad y crecientemente esa igualdad entre los ciudadanos pasa a denominarse equidad entre los ciudadanos, es decir, que cada quien reciba lo que necesita para su
desarrollo, para el desarrollo de la totalidad de sus potencialidades, ¿no? En eso consiste la lógica de justicia social, término apropiado por uno de los partidos mayoritarios de este país, que tiene entre sus principios la justicia social. Pero en realidad la justicia social es un principio de los sistemas democráticos. Por eso están en contraposición, ¿no? A mí no me gusta mucho este gráfico de flechas porque parece que están los dos orientados y de espaldas, pero intenta marcar las conexiones, ¿no es cierto?, en relación al texto de Borón, pero en realidad hay una permanente interrelación entre mercado y institucionalidad democrática. ¿Alguien quiso hablar? Parece que no, Diana. Bueno, Ahí en nomás un esta, micrófono abierto. y ahora como comiéndome la cola, vuelvo a la clase del martes, ¿no? Que estábamos trabajando con las chicas, la cuestión de las políticas de desarrollo y concretamente el desarrollo aplicado en políticas socioeconómicas en cada coyuntura, ¿no? Y hablábamos de el extremo de un continuum, ¿no? Los dos extremos de un continuum, de dos corrientes que son económicas, políticas e ideológicas, contrapuestas y que hacen también relación mercado-estado, ¿sí? O mercado, institucionalidad democrática de gobierno, que es el estado al cual nos estamos refiriendo, con una corriente neo-keynesiana y una corriente neoliberal. En ese gran arco, con estos dos extremos que son abstractos y teóricos, se encuentran en la realidad palpable, asequible, captable a través de analizar los discursos, ver las propuestas, cuáles son las políticas que instalan, la normativa que instalan, las restricciones, las leyes, los decretos de necesidad de urgencia, si los gobernantes de cada momento adhieren más a un modelo neo-keynesiano o a un modelo neoliberal, ¿sí? Los dos siempre son dentro del sistema capitalista. Aunque el modelo neo-keynesiano tiende a tener una discursividad anticapitalista, tal suerte que los otros los acusan de socialistas, zurdos, no sé cuántos epítetos más, estamos hablando siempre de modelos contrapuestos dentro del modo de producción capitalista. Son estilos, son énfasis, son principios diferentes o son lecturas diferentes de un mismo modo de producción. Entonces, los neokeynesianismos, ya lo vimos el martes, pero lo recordamos porque es lo que termina de cerrar en la práctica la relación Estado-mercado, ¿no? Que propone un retorno a la humanización del Estado, propone al Estado como agente redistribuidor de la riqueza que se genera en el mercado, propone una economía social de mercado, es decir, centrada en atender las necesidades de los ciudadanos, le introduce condiciones a la competencia mediante un abanico de metodologías, de instrumentos para introducir restricciones a la competencia en dos sentidos: restricciones medioambientales, que vamos a ver en las próximas clases con Mariana, y restricciones para lograr la justicia social, ¿no? Acceso a los alimentos, no porque las versiones neoliberales no las introduzcan, las introducen de otra manera. Miren, por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy chiquitito, concretito, que les va a venir rápido a la memoria. Una forma de introducir condiciones a la competencia es la política de precios cuidados, ¿sí? Es decir, señores, este es el precio máximo, estos son los productos que tienen que estar sí o sí, eso es la política de precios cuidados y de precios máximos en este momento. También se pueden introducir condiciones a la competencia, por ejemplo, otra estrategia es quitar el IVA a los alimentos. Esta estrategia es reclamada tanto por corrientes neoliberales como neokeynesianas por igual, y esto, bueno, da cierta gracia, en todos los países del mundo, ¿no? Quiten el impuesto al IVA de los
alimentos ya y no habrá distorsión en el precio de los alimentos. Es muy interesante porque los neokeynesianos lo proponen menos, pero cuando lo proponen, ¿sí? Porque estamos hablando de multiplicidad de colores dentro de una misma corriente, cuando lo proponen con el discurso de bajar efectivamente la carga tributaria sobre los alimentos que son elementos esenciales, mientras que los neoliberales lo introducen con otro discurso y van a decir quiten el IVA de los alimentos, ¿no? O de los elementos de la canasta básica alimentaria, para que el Estado deje de distorsionar el precio real de los alimentos que implementa el mercado, agregándole una carga tributaria innecesaria. ¿Por qué hago esta advertencia? Porque fíjense que en definitiva, en muchos aspectos, tanto los modelos neokeynesianos como los neoliberales pretenden lo mismo, solo que utilizan discursividades diferenciadas y también, en muchos casos, estrategias diferentes, ¿no? Lo mismo en relación a la protección del medio ambiente. Bueno, dijimos, la provincia de Misiones tiene muchísimas restricciones, también tiene muchos problemas para controlar que las restricciones se cumplan, ¿sí? Pero la normativa es impresionante para la restricción medioambiental, de tal suerte que en algunos momentos hasta se vuelve una carga pesada en términos administrativos burocráticos, pero las leyes están instrumentadas, ¿sí? Después, bueno, hay dificultades para ponerle combustible a la camioneta de los guardaparques, no hay bala para los guardaparques, ese tipo de cuestiones, pero digamos que el sistema en sí hace una fuerte introducción o condición a la competencia para que no se extraiga, por ejemplo, madera del monte nativo y se la comercialice de cualquier manera, entre otras cuestiones, ¿no? Y, por supuesto, la protección de los derechos en términos individuales y colectivos. Mientras que el neoliberalismo, o sea, la perspectiva neoliberalismo, pone fuerte énfasis, ¿sí?, en conseguir los derechos de los ciudadanos, pero enfatizando la propiedad privada y su protección, ¿sí?, el libre mercado, la libre competencia sin injerencia de los estados, el libre comercio con participación casi nula de los estados, la institucionalidad democrática, que comparte con los neokeynesianismos. La injerencia del Estado es considerada una distorsión del mercado, es decir, no quieren al Estado interviniendo bajo ninguna forma en el mercado. Un enfoque en el crecimiento fundamentalmente económico, y se llama neoliberalismo y no liberalismo, porque si bien se asientan los principios liberales de Adam Smith del siglo XIX, se despoja de la moralidad reformista que tenía entonces lo que se llamó desarrollismo, ¿sí? Hoy el mercado, si quieren, es más material, económico y pragmático, sin tantos condicionamientos éticos y morales, porque hay una confianza de estas corrientes en que si se lo deja funcionar, el Estado se autorregula simplemente por la ley de competencia, ¿no?, o de oferta y de demanda, y que no hay que introducir demasiadas distorsiones por parte del Estado, y le pide al Estado cosas muy sencillas como, por ejemplo, me olvidé, ¿cómo es la ley de la competencia, chicas? A ver si me ayudan. Pero se me cruzó la palabra doping en mente, esta que no permite vender por debajo del precio. No permite. ¿Cómo? Antidumping. Antidumping, sí. Dumping. Y se me cruzó la palabra doping y me olvidé del dumping, ¿eh? Bien. Entonces, esa sí es una injerencia que tolera las corrientes neoliberales porque que protege el libre mercado. Solo protege el libre mercado con unas reglas claras y, por supuesto, reclama permanentemente al Estado la protección de la propiedad privada, de los medios de producción, de la tierra, de las posesiones, de la infraestructura, de la tecnología, etc. ¿Sí? Bien.
¿Cuáles son entonces las críticas al desarrollo capitalista? Recuperando todo esto, una crítica a la modernidad, a todas las formas de desarrollo alternativo, porque todas conservan el status quo del liberalismo desarrollista, aún las neokeynesianas, la centralidad del consumo interno como motor del desarrollo, y hay una fuerte crítica a la institucionalidad capitalista. Lo de la crítica al consumo interno como desarrollo, porque lo van a ver con Mariana, encuentra rápidamente un tope al crecimiento basado en la generación de residuos, básicamente, ¿no? En una sociedad en la cual el consumo se dispara, es necesariamente una sociedad dilapidadora que no siempre deposita sus residuos de manera responsable, mucho menos se le ocurre pensar en economías circulares que cierran la totalidad del circuito productivo, ¿sí? Entonces, la crítica a la institucionalidad tiene que ver con la apropiación privada de los recursos naturales, el planteo de recursos naturales que son comunitarios, que no debieran tener propiedad privada, los procesos de producción orientados a la ganancia exclusivamente, estas lógicas contrapuestas que persisten en el desarrollo capitalista del mercado que funciona de manera antagónica con el sistema democrático, el endeudamiento como estrategia de dominación de los países y de las personas y de las familias, ¿no? Porque una familia en este momento, las familias argentinas, hoy leía, están endeudadas en 60.000 millones de pesos, era un indicador de la pandemia que leí, no me acuerdo el diario en el que lo leí, pero lo leí hoy, si lo buscan lo van a encontrar, en 60.000 millones de pesos en la banca alternativa o los préstamos solidarios familiares, es decir, por fuera del estado formal de préstamos, a la friolera del 80% de intereses. Es decir, eso introduce fuertes restricciones al libre movimiento de los ciudadanos, porque cuando uno queda atado por la deuda, se vuelve un ratoncito trabajador para pagar la deuda, ¿no? Seguramente las consecuencias económicas de la pandemia van a atravesar absolutamente todos los niveles, desde el estatal y el intergubernamental internacional hasta el interno familiar, ¿sí? Porque hay que afrontar la pandemia muchas veces poniendo en riesgo o perdiendo directamente nuestros puestos de trabajo, es decir, lo único que tenemos para ofrecer en el mercado. Entonces, el endeudamiento es aquí, en todas las escalas, todos los tiempos, una estrategia de sujeción y de dominación. Individuo o país endeudado es individuo o país que no puede tomar decisiones libremente. Antes de pensar siquiera en crecer, en mejorar, tiene que pensar en pagar lo que debe. Bueno, fuertes asimetrías globales, lo vemos por la dependencia, ¿no? Desequilibrios y desigualdades estructurales entre los países, que el mercado global les requiere solamente el aporte de sus recursos naturales de su territorio o materia prima sin ningún grado de elaboración, versus aquellos países desarrollados que el mercado les recibe toda su tecnología, todos sus desarrollos y obviamente todo su valor agregado a altísima escala en la actualidad. Y el otro elemento de la institucionalidad capitalista es esa corrupción que es sistemática y necesaria al sistema. Sin corrupción no hay endeudamiento, sin corrupción no hay mala asignación de recursos a los bienes, servicios necesarios que requiere un país, una ciudad, un barrio. Y contexto, qué maravilla, ¿eh? Atilio Borón, son pocas páginas, está publicado por Claxo, lo tienen disponible. Ay, ahora no me acuerdo si abrir el ojito, ¿se pueden fijar en la aula virtual si abrir el ojito, chicas, o no? De la unidad, porque ustedes pueden abrir el ojito, de la unidad 3. Unidad 3, voy a dejar de compartir la pantalla si conversamos. Unidad 3. Ahí estamos. Unidad 3 que incorporamos... Está cerrado, Diana. ¿Lo abro? Sí, por favor. Sí, porque ya está todo cargado, modificado.
Yo como quien está probando 12 prendas en el probador, cierro el ojito mientras estoy trabajando, subiendo, cambiando títulos y demás, y después me olvidé de abrirlo. Entonces ya cuando abro el ojito, ya está todo prolijo allí. ¿Está todo prolijo, Mariana? ¿Sí? Bueno, hay una carpeta que Todo dice bien. que está el PowerPoint que acabamos de presentar, y hay algunas sorpresas. Hay un regalito para María Emilia, pero para todos, ¿eh? El regalito para María Emilia porque no tuve tiempo de conversar con ella. Ayer, buscando material para otra cátedra, encontré un informe del CELA, Sistema, no me acuerdo qué quiere decir CELA, pero CELA con ese sistema, bueno, algo de Latinoamérica, el Sistema Económico de Latinoamérica, o Sistema de Información, una cosa así. Pero es sobre América Latina, es Y sí, parecido a la tiene el CEPAL, sistema económico Sistema Económico para América Latina, para América Latina. para Latinoamérica, vamos a corregir, eso es CELA. Acabo de publicar un pequeño informe muy comprimido, lo pueden espiar para hacer el hábito de mirar indicadores, mirar gráficos, mirar tablas de cuáles fueron los efectos del Mercosur, perdón, de la pandemia en el Mercosur, por eso informe 2020. ¿Qué pasó con nuestras economías? Está súper interesante y nos habla de nuestros países, así que espíenlo. Tienen permitido utilizarlo para el trabajo práctico 3, porque hay cosas bien lindas allí, les orienta a la búsqueda. Y yo no me di cuenta tampoco, chicas, que habíamos dejado en el programa el informe de la CEPAL 2011, pero por haber hecho corte y pegue nomás. Se me fue el informe 2011 y en realidad la CEPAL ya tiene el informe 2019, así que ahora lo subí al aula virtual, está disponible para todos nosotros. Miren los indicadores 2019 de la CEPAL. ¿Por qué 2019 y no 2020, profesora? Bueno, porque todavía el informe 2020 tiene, obviamente, la CEPAL hace una lectura más rápida y acotada de los efectos de la pandemia en América Latina y entonces no lanzó todavía el informe 2020 y sospecho que va a tener como muchas dificultades, ¿no? Porque si después trata de hacer, va a ser interesantísimo el gráfico, pensaba yo, ¿no? Porque si hacemos una línea de tiempo, por ejemplo, del desarrollo de América Latina, pónganle desde comienzos del siglo XXI, desde el año 2000, aquí va a ser así todas las gráficas, ¿sí? 2020 va a ser impresionante ver el bajón en absolutamente todo. Si representamos la pobreza va a ser así, la gráfica hacia arriba en 2020 por las restricciones a la actividad en general de todos los países. Así que está el informe 2019 para que no estén leyendo cosas viejas, no tiene ningún sentido leer el informe 2011, salvo que ustedes se quieran poner a buscar comparaciones, que ya la CEPAL las hace, y en el informe 2019 está. Este informecito de la pandemia en el Mercosur y sus efectos económicos, también pueden consultarlo, mirarlo y sobre todo acostumbrarse a leer datos económicos, a leer datos del desarrollo. En eso consiste un profesional capacitado para asesorar, ¿sí? Para asesorar grandes empresas y para asesorar a la vecina del barrio que ahorró 10.000 pesos, como siempre les decimos, y que a ustedes les parece muy poco. Yo muchas veces les pregunto a los contadores graduados que han sido mis alumnos, y entonces les digo en broma, pude ahorrar 20.000 pesos, ¿qué puedo hacer con ello? Porque la respuesta que a ustedes les viene a la mente, y nada, profe, gásteselos, páguese una buena cena, compre su par de zapatos, yo qué sé, ¿sí? Porque consideran que es muy poco, pero en realidad para muchas personas eso es lo máximo que han podido ahorrar a costas de muchísimo esfuerzo y nos van a preguntar qué hacemos con ese ahorro. Nosotros tenemos que poder decirle, no gásteselo que no sirve para nada su esfuerzo, sino en qué podría invertirlos, así sea una cosa pequeñita. ¿Y en qué va a poder invertirlos? Forma parte de una conclusión que vamos a extraer a partir de mirar toda esta complejidad. ¿Quién es la persona que ahorró 20.000 pesos?
cómo los ahorró, qué sabe hacer, en qué trabajo se desempeña, quiere iniciar un emprendimiento, porque les juro que si me mandan a mí a comprarme una máquina pasta linda para invertir mis 20.000 pesos, les voy a decir no gracias porque no me gusta cocinar. Me gusta comer, como podrán notarse, pero no me gusta cocinar. ¿Sí? Entonces difícilmente yo hago un emprendimiento de pastas caseras frescas, ¿no? Entonces, el contador, el profesional de ciencias económicas, tiene que poder evaluar esto. Tal vez me digan, lo que podrías abrir es, no sé, un curso virtual de teorías del desarrollo, en el que puedas ganar algo de dinero, invertir la poquita plata, no sé, algo que contemple las necesidades, los deseos, las expectativas, porque si no, sencillamente, y obviamente el mercado actual como está, hay demanda para ese tipo de productos, de bienes, de servicios, porque si no vamos a estar asesorando para el fracaso. Y ustedes no se imaginan la falta que hace que ustedes asesoren. ¿Sí? Hoy escuché que abrió una nueva línea de crédito en la provincia de Misiones. No pude leer, no tuve tiempo de leer, pero se abrió una nueva línea de crédito. El profesor Sebastián Guastavino, que es mi jefe de trabajos prácticos en otra materia, está a cargo de eso, estuvo a cargo de eso durante algún tiempo, el profesor Simes también, y la verdad es que se necesita asesorar a la gente para invertir, mucho, poquito, nada, sus ahorros, su crédito, a lo que acceda, ¿sí? Porque cada vez más necesitamos nuevos ingresos para poder mantener esta canasta familiar que se hace cada vez más pesada sobre nuestras cabezas, ¿no? Y que requiere ingresos múltiples, pero el tiempo de trabajo de la persona está acotado. Ya de movida no lo podemos hacer trabajar más de 24 horas por día, digo yo. Pienso. Tal vez el sistema se las ingenie para hacernos trabajar 26 horas por día. ¿Sí? Entonces, tenemos fuertes limitaciones, pero también tenemos grandes oportunidades. Bien, comentarios, ejemplos, preguntas. Lo único que no pueden preguntar es, explique todo, profesora, porque ya no nos da el tiempo.